Bienvenidos todos nuevamente a este taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir dialogando sobre la pedagogía, la escuela y sus retos. Hola Ernesto, ¿cómo va todo? Bien, gracias, Juancho. En rigor, he estado pensando desde hace 8 días que no es solo un diálogo. Prefiero la imagen que usas al despedir, que es labrar ideas, labrar experiencias seguramente para convertirlas en ideas. En todo caso, para mí cada programa, cada encuentro, cada labranza, sí despierta muchas ideas que, por ejemplo, lo de la competencia y la competitividad es una idea muy antigua en la historia de la pedagogía libertaria. Casi que incluso es de la prehistoria de la pedagogía libertaria. Pero hacía tanto que no la visitaba yo todo ese pasaje que en realidad volvió a reverdecer. Qué bueno Ernesto, por mi parte también he estado meditando los resultados que vamos obteniendo en este espacio y en concreto quiero referirme a una misiva que inspira la pregunta que quiero que conversemos hoy. Y es que nos escribió un profesor, se llama él Fernando, nos contaba que es profesor de ética y que apenas empezó a escuchar nuestro podcast la semana pasada y lo hizo desde el episodio en el que estuvimos dedicados a la música. Pero entonces que apenas lo escuchó, se puso, digamos, al día con los episodios anteriores y que en el primero, y aquí es donde viene la pregunta, y que entonces que en el primero nos agradecía mucho como esa separación de campos que hicimos entre la educación y la pedagogía, pero entonces nos decía que si podíamos meter como en esa misma separación de campos la didáctica, ¿cierto? Entonces ya tenemos alguna idea de por dónde va la educación, que está en el orden casi que de la especie en sí, ¿cierto? Es un proceso de socialización, digamos, básico, del orden de la socialización más básica. Luego está la pedagogía, que es lo que ocurre propiamente en la escuela, según nos lo explicaba usted. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la didáctica? ¿Cuál es el campo de la didáctica? Entonces, esa es la pregunta que quisiera que conversáramos hoy. Justamente de hace 8 días, al revivir toda ese pasaje de construcción teórica de los años fines de los 80 y los primeros 90, sobre el problema de la competencia, los logros de aprendizaje, la evaluación de los procesos de aprendizaje, etc. Revivió, entre otras, esa pregunta que en los años fines de los 80, en el movimiento pedagógico, Olga Lucía Zuluaga y el grupo de la práctica, lo pusieron muy clarito. Hay un artículo muy importante en Educación y Pedagogía, creo que es la 4, la 8, que se llama así: Pedagogía, Didáctica y Educación, una diferencia necesaria, o Pedagogía y Didáctica, una diferencia necesaria. Para abordar hoy 2024, ¿no? El debate de los años 80 era un debate muy importante, muy estratégico, pero con los años 80 terminó, definitivamente, porque las preguntas hoy son distintas, aunque en las palabras sean las mismas. Ahora nos están diciendo, bueno, entonces, ¿y dónde en esa diferenciación que se plantea, dónde va quedando la didáctica? Entonces, hoy, 2025, puedo contestar en primer lugar, así sin muchas dudas: la didáctica es una disciplina especializada dentro del campo disciplinar o campo teórico del campo de la pedagogía. Entonces, lo primero es que hay que entender que la didáctica hoy, siglo XXI, es una disciplina, y cuando digo disciplina formal,
estructurada. La didáctica, esta didáctica disciplinaria que está dentro del campo de la pedagogía, tiene, por supuesto, su fundador primero en Comenio. Y como hemos dicho, Comenio no tenía pedagogía, pero reclama exactamente, por eso se llama su obra Didáctica Magna, hay que darle una racionalidad. En ese momento él pretendía una racionalidad técnica, cómo enseñar todo a todos, y usó efectivamente la metáfora de la imprenta recién reinventada sabemos, pero inventada en Occidente. Él decía, así como la imprenta de Gutenberg nos permite hacer centenares de copias con un esfuerzo mínimo y todas igualitas, esa era su figura. Tenemos que crear un método que nos permita enseñarle todo a todos igualito y que todos lo aprendan igualito. Ese era el ideal declarado de Comenio. Pero para los que son más, digamos, más perspicaces, antes de ese programa, Comenio declara que todo está al servicio de la piedad, de la alabanza de Dios y de la salvación, finalmente. Que es, digamos, queda por descontado el campo pedagógico en donde el propio Comenio, claro, funciona. ¿Cuál es el campo pedagógico? Y Herbart en 1806 y más adelante, pero sobre todo ya desde 1806 lo declara clarito. Virtud es el fin que corresponde a toda pedagogía, a toda educación incluso. Entonces, ahí se pega con Comenio. Comenio lo dice con otras palabras, pero esa es su premisa, fuera de discusión. Y en ese interregno del 1600 al 1800, vamos a ponerlo 1830, que es la obra de madurez de Herbart, pasaron muchas cosas, pero lo que es fundamental, como lo dice Ortega y Gasset en el prólogo de la versión castellana, se pueden discutir muchas cosas respecto de la pedagogía y la didáctica, pero no puede caber duda de que la pedagogía científica empieza en Herbart. ¿Por qué? Porque es el primero, 1800, en medio de toda la estructuración de las ciencias, lo que llamamos la emancipación de las ciencias particulares, emancipación de la filosofía, es el primero que adopta y desarrolla consecuentemente una estructura teórica para los problemas pedagógicos, no sin llegar hasta los problemas didácticos, y ahorita vamos a mirar esa parte. Entonces, ¿cuál es la estructura teórica, científica que le da Herbart a la pedagogía 1800? Vamos a seguir diciendo que 1830. Empieza diciendo, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno para la moralidad. Y eso traza los márgenes en donde cabe cualquier cosa que se llame pedagogía científica, a partir de 1830. Antes todo el mundo trabajaba y suponía que el asunto era la virtud y que el asunto era la santidad y la salvación. Y cada uno lo expresaba desde su particular enfoque del asunto de la trascendencia. Herbart ya no invoca a Dios, ya no necesita invocar a Dios. Yo no sé si Herbart era ateo, no, en sus obras no se puede resolver, aunque hay un pasaje expreso en donde dice que hay que enseñarle a los niños el temor de Dios, pero en otro sentido. Y es que en Herbart, después de dejar claramente delineado el campo
conceptual de la pedagogía, llega concretamente a la didáctica. Y entonces la didáctica es la disciplina racional, no necesariamente científica, pero sí racional, y vamos a decir científica quizás, dentro del campo de la pedagogía, es la disciplina racional que fundamenta y da validez a los métodos que los maestros desarrollan. No es la que prescribe métodos, sino la que fundamenta los métodos. Por casualidad, en esta semana, ayer, el lunes, tuvimos en el Gimnasio Internacional de Medellín un seminario todo el día dedicado a eso, al problema de que el método, pero eso es ya un desarrollo de la pedagogía libertaria, desarrollo relativamente reciente. El método es siempre una expresión de la personalidad del instructor, del maestro. Y la didáctica, siglo XXI, debe ser la disciplina que estructura y da coherencia y validez, o juzga de la validez de los principios y reglas que los individuos de la comunidad pedagógica, del consejo de maestro, equipo docente, como usted quiera decirle, que le da orden, sentido, racionalidad y validez y justificación profesional a los principios y reglas que los maestros de cada equipo docente deben respetar a la hora de desarrollar su personalidad profesional a través del método que cada uno tiene que acuñar. En ese sentido, la didáctica hay que entenderla como una disciplina del orden de la ciencia aplicada. No existe didáctica en abstracto. Ahora, hay principios generales, pero no se puede demostrar que este o aquel es mejor o peor. Voy a darte un ejemplo. Cuando estábamos haciendo la investigación inicial fundacional del método subjetivo de la lengua escrita, teníamos por lo menos 8 métodos en evaluación, métodos teóricos, ¿cierto? Que el método alfabético, que el método silábico, que el método de marcha sintética, de marcha analítica. Bueno, ahí fue cuando empezamos a decir, no, es que el método no determina el éxito de la instrucción. Y probamos a lo largo de toda la experiencia del método subjetivo de la lengua escrita que en todas las aulas, si tomamos una aula típica de 30, que ya es masiva, pero bueno, es para eso que se habla de una disciplina didáctica, para el caso de las circunstancias masivas de aula, el ambiente de aula muy masivo. Entonces, el método de marcha sintética, Arminda Berasturi dijo, no, Arminda Berasturi no, el libro muy importante se llama La querella de los métodos en la lectoescritura. Y en esa ella sostiene y explica y define, y no cabe duda, hay solo 2 clases de métodos para enseñar a leer y escribir. El método de marcha sintética y el método de marcha analítica. Cada uno alberga todas las variantes que usted quiera, pero son 2. Uno en que usted le enseña a leer desde el alfabeto, y otra que le enseña, y el de marcha analítica, el que le enseña a leer desde el relato, desde el cuento, desde el texto como relato. Y entonces nosotros verificamos, independientemente de cuál sea el método que las profes que nos prestaron su aula para investigar, independientemente del método que las profes practiquen,
de marcha sintética o de marcha analítica o de combinaciones diferentes entre esos dos extremos, en todas las aulas se produce más o menos un 15% de dificultad o fracaso en el aprendizaje en el primer grado, en el aprendizaje del alfabeto. Y entonces, claro, empezamos a averiguar que entonces el método no es el que determina, pero sí entendimos que según si la maestra era de marcha sintética o era de marcha analítica, las personitas que tenían dificultad y los que tenían éxito eran inversos. Esa es una averiguación que hicimos, que documentamos, pero que pues no podemos decir que es absolutamente así. Pero sí nos enseñó que el método es expresión, y no puede no serlo, expresión de la personalidad del maestro. ¿Y cuál es el rol de la didáctica en el sentido de didáctica, de disciplina del campo pedagógico? El rol de la didáctica, como se lo encarga Herbart, es preparar, ilustrar a la maestra o al maestro, ilustrar, él dice preparar el tacto pedagógico, enriquecer el tacto. ¿Qué quiere decir enriquecer el tacto? Cuando usted discute si el método de marcha sintética o el método de marcha analítica, y usted dice, ay, yo en cuál creía, y entonces empieza a justificar, usted es capaz de reconfigurar partes significativas de su propia personalidad. Y usted lo agradece infinitamente. No, Ernesto, me parece entonces fundamental que nuestros maestros y todos los maestros del mundo hagan un recorrido importante en esa disciplina de la didáctica. Y en ese orden de ideas, una última pregunta, pero bajo las condiciones que le voy a decir. 3 recomendaciones de lecturas clásicas sobre didáctica específicamente, pero sin explicarlas, sin darles contexto, así, disparémoslas. No, es muy difícil, pero en todo caso tengo 2 que sí son muy claras. Ese libro clásico, la autora se me escapa el nombre aquí, pero se llama La querella de los métodos en la lectoescritura. Es un libro de los años 50 y no voy a explicar más. Y el que está enfrente suyo, que no me acuerdo bien tampoco el autor, que es un francés, es un supervisor de maestros francés, que se llama Enseñar a leer y escribir por el método global. No se llama así, pero es el aprendizaje de la lectura por el método global. Ese, el que fue escrito porque hay muchos que han escrito mucho sobre eso, pero sobre la escritura de marcha analítica, que es el método global. Pero ese método, es que eso sí hace muchos años que no visitaba yo esa discusión. Pero esa discusión de la querella de los métodos es una escuela fundamental que hay que dar. Bueno, y nuestros oyentes pueden estar tranquilos porque en la descripción del video les vamos a dejar la referencia con autor y año, probablemente a ambos textos, bien clarita. No, quedo muy contento con este programa. Creo que va a ser muy significativo para esos maestros jóvenes que nos están escuchando, que nos han dicho incluso pues que nos escuchan mientras que van en el bus, mientras que les queda un ratico en la jornada. Entonces yo creo que la concisión y la precisión del programa de hoy va a caer en muy buenos oídos. Reitero que estamos atentos a todos sus comentarios, así como el que recibimos de este profe que esta semana inspiró nuestra pregunta, bien sea por las plataformas en las que nos escuchan o por los otros medios que pueden encontrar en nuestro sitio pedagogialibertaria.org. También en nuestro sitio web está disponible a partir de esta semana el texto, un fragmento del texto La Sexta Extinción, de Richard Leakey, en el que el hombre esboza
con mucha precisión algunos de los retos y el horizonte en el que discurre la humanidad, pero en concreto el quehacer del maestro de ciencias naturales, que ojalá fuéramos capaces de irlo nombrando todos el maestro de ecología. Esta semana recibimos la suscripción de la Corporación de Artes Escénicas Hermetus, la suscripción también de Gabriel, de Dania y de Miguel, y los nombro porque de verdad ese es nuestro deseo más grande, que este espacio nos permita estrechar vínculos con una comunidad interesada en el oficio del maestro, que es un oficio tan importante en todos los ámbitos. Y ya por último, para despedirnos, he decidido, Ernesto, que sigamos mencionando otros medios locales de difusión afines a este interés nuestro, y hoy quiero recomendarle a nuestros oyentes también el programa El Abecedario de la Universidad de Antioquia, donde allí nuestros amigos Yurani y Bernardo abordan en otro formato muy distinto ideas también muy interesantes relacionadas con las cuestiones más acuciantes para los maestros contemporáneos. Para despedirnos, esto fue el taller. Por favor, suscríbanse, déjennos su me gusta y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.